Bueno, bienvenidos nuevamente todos. Eh, Como estamos haciendo últimamente, el shiur es para Refuah Shleimá, para pedir pronta curación para Eitan Moshe Bental. Si alguien quiere sumar a otra persona, bienvenido, y si no, están todos sumados los que necesitan. Si Dios quiere que tengan pronta curación todos. Hay que avisarte el nombre. Sí, si quieren decirlo, para que la gente que lo escucha, nombre de la persona y de la madre. Si es en hebreo mejor, si no en castellano. Bueno, y para mañana te lo paso entonces. Bueno, dale. Lo hacemos para mañana, si Dios quiere. Bueno, esta semana estudié una parte del Talmud, que después voy a querer compartir con ustedes, donde cita unos versículos del profeta Nehemia. Ahora vamos a ver quién era Nehemia. Bueno, fui a investigar un poquito cuál era toda la historia detrás de Nehemia. Terminé leyendo todo el libro prácticamente, porque me atrapó y estaba en un hebreo bastante fácil para mí, digamos, ¿no? Estaba bastante accesible. Hay textos que son más complicados y este era bastante accesible. Para hacer la historia un poquito, para llegar al punto donde se mete el Talmud, de ahí donde quiero puntualizar, vamos a contar un poquito la historia de Nehemia. Nehemia es un sabio, un profeta que vivió 500 años, 400 años antes de la era común. Estaba en la diáspora en Babilonia, junto con, en su época, con Mordejai, con toda la historia de Purim, de esa época, ¿sí? Entre el primer templo y el segundo templo. Entonces, había sido destruido el primer templo y ellos estuvieron en exilio durante 70 años. Ahora bien, durante estos 70 años, cuando el pueblo judío fue exiliado de la tierra de Israel, hubo quienes quedaron en la tierra de Israel. Y cuenta acá el profeta, Nehemia lo escribe él en primera persona, y él cuenta que él era el Sara Mashkim, se dice en hebreo, como el que sirve las bebidas en lo del rey. El rey era el rey Darío de Persia. El rey Darío era el rey y él era como el que servía las bebidas ahí. Como el copero del faraón. Exactamente, Sara Mashkim, como el copero del faraón, el famoso copero del faraón que cuenta el libro de Shemot. Exactamente. Entonces cuenta que un día él se presenta ante el rey. Él había preguntado a la gente que sabía la situación en Israel, en Jerusalén específicamente, cómo estaba la situación, y le habían descrito una situación muy terrible de pobreza, de destrucción, ¿no? Como algo muy, muy, muy triste. Y bueno, eso influyó en su estado de ánimo, obviamente, y cuando se presentó al otro día el rey para servir sus copas, el rey notó que algo le pasaba y le preguntó: ¿qué te pasa, Nehemia? Entonces le dice: no, tengo un problema. Bueno, pero contame. Bueno, y le contó que recibió noticias de su patria, de Jerusalén, y que le habían contado que la situación era muy, muy, muy fea, muy mala, ¿no? Con mucha pobreza, con mucha destrucción, y que realmente eso lo afectaba. Y ahí fue que él le pide permiso al rey, o el rey le da permiso, para hacerse cargo de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, ¿sí? Y le pone un tiempo. Esto fue en el año 20 del reinado de Darío, y le pone un tiempo de 12 años. Te permito por 12 años ir y ocuparte de la construcción, de la reconstrucción de Jerusalén. Bueno, Nehemia le pide como salvoconductos, digamos, para pasar por la frontera y para que no lo molesten. Incluso le pide una guardia para que lo acompañe, porque no, obviamente eran tiempos, no eran tiempos como ahora, que uno agarra el auto y se sube a la ruta. Y el rey efectivamente le pone una guardia y lo acompaña hasta Jerusalén. Bueno, cuenta que lo acompaña hasta Jerusalén con gente, va gente con él. Después el libro cuenta con detalle de cada familia cuántos eran y cuenta todo el detalle de quiénes volvieron a Jerusalén.
y empezaron a construir las murallas que estaban destruidas, habían sido quemadas. Al margen de todo, ¿por qué tiene que ver qué tiene que ver un poco con la fecha que estamos? El domingo es el 17 de Tamuz, se conmemora, es un ayuno que empieza a la mañana y termina al anochecer, empieza al amanecer, y según una opinión, en los dos templos de Jerusalén, el día 17 de Tamuz, se rompieron las murallas de Jerusalén. Hay una opinión que en el primer templo fue el 9 de Tamuz, pero hay otra opinión que dice que en ambos templos fue el 17 de Tamuz. Estamos hablando con 500 años de diferencia, ¿sí? 500 y algo de años de diferencia, la misma fecha, según una de las opiniones. Y acá Nehemia justamente habla sobre la reconstrucción de las murallas. Era la reconstrucción para después construir el segundo templo. Entonces cuenta cómo llegó a Jerusalén y cómo empezó, cómo encaró todo el trabajo de reconstruir las murallas, pero tenía un montón de dificultades. Tenía un montón de dificultades porque, para empezar, la gente que vivía ahí lo hostigaba, lo atacaban, se burlaban de ellos porque decían, esto no lo van a poder reconstruir porque era una destrucción total, absoluta, todo quemado, todo destruido. O sea, era imposible pensar en una reconstrucción. Sin embargo, Nehemia, él encara la reconstrucción y cuenta con detalles cómo había, dentro de la gente que vivía en Jerusalén, había judíos que fueron a informarle a Nehemia y a su gente que iban a ser atacados por otras personas que no querían que se reconstruya. No, ellos querían, había gente poderosa ahí, que tenían sus beneficios. Imaginémonos un país destruido. Hoy podemos hablar no quiero hablar de cosas propias, pero podemos hablar de Venezuela, ¿sí? Donde hay gente que capaz que toda la situación que se está viviendo le sirve. Entonces lo mismo había en Jerusalén, había gente que era poderosa económicamente, y ahora vamos a ver por qué eran poderosos. Y ellos no tenían intenciones y no querían que Jerusalén se reconstruya, porque a ellos les servía la situación que se estaba viviendo. De hecho, cuentan que fueron a avisarle a Nehemia que lo iban a atacar mientras construyera la muralla, para impedir que construya la muralla justamente. Y en determinado momento, Nehemia junta a la gente pobre de Jerusalén y van todos en masa a protestar contra la gente rica, porque esta gente rica, aprovechándose de la situación, ellos prestaban dinero a los pobres, a cambio de darles, o sea, los pobres necesitaban comprar comida, entonces o bien les prestaban dinero, o bien les compraban, ¿cómo? Subsidios. No, se cortó, Alberto. Subsidios. Subsidio, no, sí, no sé si eran subsidios exactamente, pero bueno, digamos que era algo así. Dice que le pedían a las personas que les entreguen tierras, sus bienes, sus inmuebles, sus viñedos a cambio de comida. Les compraban a sus hijos e hijas como esclavos a cambio de comida. O sea, imaginémonos el nivel de pobreza que había en la tierra en Jerusalén específicamente. Entonces van en multitud a protestar a los ricos para que dejen de hostigarlos y que les permitan vivir decentemente. Y Nehemia dice sobre el mismo, yo también tengo acreencia, a mí también me deben plata, pero yo voy a condonar esa deuda. No me interesa cobrarla, quiero que la gente pueda, o sea, ustedes pueden pensar, le dicen a los ricos, que yo hablo y defiendo a los pobres porque yo no tengo, igual a vos no te deben nada. No era así. A él también le debían, y él las deudas que tenían con él las condonó. Entonces, bueno, finalmente logran convencer a los ricos que dejen en paz a los pobres y condonaron las deudas de alguna manera u otra. Y sigue contando la historia que cuando ellos escucharon que iban a tener un ataque inminente de gente que iba a impedir que reconstruyan la ciudad, ellos vivían constantemente armados, ¿no? O sea, trabajaban armados, dormían armados,
Obviamente había gente que hacía guardia, dice que la mitad de la gente trabajaba, la mitad de la gente hacía guardia. Y mientras trabajaban estaban armados, constantemente con sus armas encima, por la eventualidad de cualquier ataque. Bueno, esta era la situación que se dio. Finalmente cuenta Nehemia que logran el cometido, terminan de construir la muralla, después colocan las puertas a las murallas porque habían hecho portones, pero no tenían, o sea, habían hecho aberturas, pero faltaban las puertas, y dan órdenes estrictas de a qué hora se abren las puertas de Jerusalén, a qué hora se cierran las puertas de Jerusalén, había un control estricto de quién entraba, quién salía, pero como sea, llegaron a la finalidad que ellos habían propuesto. Y nos cuenta que eso fue hecho en un tiempo récord, al punto tal, imaginémonos que el rey le dio para reconstruir Jerusalén 12 años. Dice que la muralla la construyeron en 52 días. En 52 días vieron como una ayuda divina, una protección especial, que eso fue reconstruido de la destrucción absoluta en 52 días. Y esto sucedió el mismo día que coincide con la creación del mundo, el 25 de Elul. Así cuenta, que fue el día 25 del mes de Elul, 6 días antes de Rosh Hashanah, terminaron de construir las murallas de Jerusalén. Ahora vamos a leer un poquito el texto, ya entrando en lo que quiero contar del profeta. Y dice así. Dice que juntó a todo el pueblo, como en la calle, en la plaza de la ciudad, que estaba frente al portón del agua, que lo llamaban, y dijo Ezra era colega de Nehemia, era un escriba, también uno de los que trajo al pueblo de Israel de vuelta a la tierra de Israel. Eran una pareja, una dupla, Ezra y Nehemia. Parece que el libro de Ezra no lo leí, pero aparentemente cuenta la misma historia, pero en sus palabras. Pero aparentemente es la misma historia. Y cuenta que Ezra le dijo a uno de los escribas que traiga el Sefer Torah, el Sefer de la Torah de Moshe, que Dios ordenó al pueblo de Israel. Y trajo Ezra, el Cohen, Ezra era un Cohen aparte, la Torá delante de toda la congregación. Y en la congregación estaban hombres, mujeres, chicos, gente que sabía de Torá, gente que no sabía de Torá, había de todo. Y leyó de la Torá, Vaikra bo lifnei arrejov asher lifnei sharamayim, y él leyó la Torá, Mina orat mahatzit hayom, desde el amanecer hasta el mediodía, le estuvo leyendo la Torá. Neged anashim, beanashim, beamevinim, beosnei kol ha'am, el Sefer Torah, dice. Él leyó la Torá frente a los hombres, a las mujeres, a los que entendían, a los que no entendían, pero delante de todo el pueblo leyó la Torá. Vayamot Ezra sofer al Migdal Etz asher azul alabar, dice que él se paró sobre una torre hecha de madera que fue hecha especialmente para esta ocasión. Vaiftach Ezra, acá salté unos nombres porque no viene al caso. Vaiftach Ezra, Sefer Leinejo Laam, y Ezra abrió el libro de la Torá, el Sefer Torá, frente a todo el pueblo. Vaibarej Ezra et Hashem, y acá vamos a entrar al Talmud. Vaibarej Ezra et Hashem Elohim Agadol, dice, y bendijo Ezra a Dios, a Hashem, el Dios grande. Vayanujo Laam, y contestó todo el pueblo, amén, amén. O sea, todo el pueblo, levantando sus manos, dice, contestaron amén, amén. Entonces dice que Ezra bendijo a Dios, vamos de vuelta al versículo porque nos vamos a centrar ahora en esto. Vaibarej Ezra et Hashem Elohim Agadol, y bendijo Ezra a Adonai, el Dios grande, y todos contestaron amén, amén. ¿Qué día fue esto? Recordamos que el 25 de Elul se terminó de construir la muralla, se cerró la ciudad. Esto fue Rosh Hashanah. A los 6 días fue este episodio que Ezra leyó el Sefer Torah frente a todo el pueblo. Al margen cuenta que la ciudad quedó cerrada, que había mucho espacio pero pocas casas, porque habían logrado cerrar la ciudad, cercar la ciudad, pero había poca gente y pocas casas. Dice el Talmud, justamente en el tratado que habla que estamos estudiando ahora sobre Yom Kippur, las leyes de Yom Kippur, y trae este versículo.
Vaivarej Ezra et Hashem Elohim Gadol. Y pregunta el Talmud, ¿qué es Gadol? ¿Qué se refiere cuando Ezra dijo que él bendijo al Dios grande? ¿Qué significa grande? Amar Rab Yosef, Amar Rab, dijo Rab Yosef en nombre de Rab, Shegidlo Bashema Meforash. ¿Qué significa que él bendijo al Dios grande? Que él dijo claramente el nombre que no se puede usar. Hay un nombre de 4 letras, la Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Es el nombre que no se puede nombrar de Dios, el nombre más sagrado. Entonces, él lo bendijo con ese nombre. Dijo ese nombre claramente. Rab Gidel Amar, Rab Gidel dijo no. Lo que significa que lo bendijo y dijo el Dios grande, significa que lo bendijo así. Baruch Hashem, Eloque Israel, bendito es Dios, el Dios de Israel. Mina Olam Beada Olam, desde un extremo del mundo hasta el otro extremo del mundo. Esto fue la grandeza que él dijo sobre Dios. Entonces, uno dijo que la grandeza fue que Dios dijo el nombre que no se puede decir de Dios, ¿no? Que es el más sagrado, y el otro dijo no, dijo otro tipo de bendición. Amarle a Abaye le Rabdimi, ¿sí? Abaye dijo, ¿por qué no podemos decir que él dijo el nombre que no se puede decir? ¿Por qué vos decís que dijeron otra cosa? Dice no, porque el nombre este no se puede decir salvo en el Beit HaMikdash. Y el Beit HaMikdash, el templo, no estaba construido, estaba construida las murallas de Jerusalén, nada más. Ese nombre solamente en el Beit HaMikdash. Ahora, el que opina que sí dijo ese nombre, que sí dijo el nombre ese sagrado, dice que hay momentos que un profeta, que un tzadik, puede hacer algo que no concuerde con lo que la Torá dice, pero es momentáneo. Si bien el nombre ese únicamente puede ser utilizado en el Beit HaMikdash, este era un momento especial, un momento de festejo, un momento de reconstrucción. Él utilizó ese nombre. Y dice más adelante Talmud. Muy interesante todo esto. Volvemos a lo que dijo Ezra, que él dijo que Dios es grande, y que dijo Rab Gidel que se refería al nombre este sagrado. Ramatana dijo, hay otro Rab que dice que aquel Agadol Agibor Benorá. ¿Qué fue lo que él dijo? Lo que Ezra dijo, porque acá no dice qué es lo que Ezra dijo, dice que lo bendijo. Entonces acá estamos tratando de entender cuál fue la bendición que le dijo Ezra. ¿Sí? El versículo dice que Ezra lo bendijo, nada más. Lo bendijo en grande. Entonces, uno dice que dijo el nombre sagrado. Otro dice ahora que dijo el Dios grande, poderoso y temido. Así fue la bendición de Ezra. Rabbi Yoshua ben Levi dice lo siguiente. Había una gran asamblea, dijimos que justamente en la época del exilio en Babilonia había una gran asamblea que no era de 70 sabios como el Sanedrín, sino era de 120 sabios, a la cual pertenecían Mordejai, Ezra, Nehemia, Mordejai, el del famoso milagro de Purim. ¿Sí? ¿Por qué se lo llama los hombres de la gran asamblea? De vuelta, Sheheziru Atará Leyoshna, dice, porque devolvieron la corona a aquel que le correspondía. O sea, Dios tenía una corona, acá dice Rashi, Dios tenía una corona, esa corona como que Dios no la tenía más porque no estaba revelado Dios, es como que perdió su reinado. Dice, ¿por qué se lo llama Anshei Knesset Agdolá? Porque eran los hombres de la gran asamblea, porque volvieron al estatus anterior a revelar a Dios en el mundo. Como que le devolvieron la corona, el reinado a Dios. Y dice así, vino Moshe y dijo aquel Agadol Agibor Banorá. Moshe, en uno de los versículos de la Torá, dice, el Dios grande, poderoso y temido. Vino Irmiau, vino Jeremías, muchos años después, y dijo así, Dios no se merece esto, tanta alabanza, dijo. Escuchemos lo que está diciendo. Moshe lo alabó a Dios en grande, o sea, todo para Dios es chico, pero bueno, Moshe lo alabó de un modo. Jeremías vino y dijo, Dios no se merece tanta alabanza. ¿Por qué? Nohrim Mekarkerim Beijaló, ahí en Orotat, dice, están los
están los pueblos usurpando y cacareando, literalmente hablando, cacareando y haciendo lo que quieren en su tierra, en el lugar donde estaba el Beit HaMikdash, y Dios es temido. ¿Dónde está el temor de Dios? Entonces, Irmiyahu, cuando lo alabó a Dios, no dijo Anorá, no dijo el Dios temido, porque dijo, Dios no es temido. Me está mostrando que no es temido. Ata Daniel, vino el profeta Daniel, Amar, y dijo así, Nohrim mishtabdim bebanab, los pueblos están subyugando al pueblo judío, Ayege Burotab, ¿dónde está la fortaleza de Dios? Entonces Jeremías le sacó un adjetivo, el adjetivo de temido. Daniel le sacó el otro adjetivo, el adjetivo de fuerte, poderoso. Porque si sos fuerte, si sos temido, no puede estar pasando lo que está pasando. No pueden los pueblos usurpar el Beit HaMikdash, no pueden los pueblos esclavizar a tu pueblo, a tus hijos. ¿Dónde se vio algo así? A tu Inu vinieron los Anshei Knesset Agdolá, los hombres de la gran asamblea, vinieron ellos y dijeron todo lo contrario. Todo lo contrario. Zoi Geburat Geburato. Zoi Geburat. Geburato. Shekobeshe Titzro. ¿Cuál es la grandeza, la fortaleza de Dios? Que Dios se abstiene de destruir a los pueblos a pesar de lo que hacen. Dios es misericordioso. Incluso está escrito en el Pirkei Avot con respecto a nosotros, los seres humanos. ¿Quién es el fuerte? El que domina su instinto. No es el que tiene más fuerza, el que va al gimnasio, el que levanta pesas, no es ese. El más fuerte es el que domina su instinto. Entonces dice que, ¿cuál es la fortaleza de Dios? Que a pesar que, por el motivo que él sabe, están subyugando esclavizando a sus hijos, él se contiene y no destruye a estos pueblos. ¿Sí? Esa es la fortaleza de Dios. Que incluso permite que los malvados les da la posibilidad de retomar el buen camino y de cambiar su actitud. Y este es el temor de Dios, Beilu en Norotab, y este es el temor a Dios, Sheilmale Moraosh el Akadosh Baruj Hu. O sea, entonces dice así, los hombres de la gran asamblea dijeron, no, ustedes le sacaron adjetivos a Dios, o sea, vos Jeremías, vos Daniel le sacaron adjetivos a Dios, porque piensan que él, por lo que está pasando en el mundo, no es fuerte, no es temido. Dicen, no, es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque él se controla en su accionar, no destruye el mundo. Cuando vino el Mabul, cuando vino el diluvio universal, Dios no perdonó, destruyó el mundo. La corrupción era tal que destruyó el mundo. Entonces, ahora él sí nos está mostrando su fortaleza. ¿Cómo? Absteniéndose de destruir al mundo. ¿Y dónde vemos que Dios es temido? Dice, justamente, vos estás diciendo que no es temido porque están esclavizando a sus hijos. Dice, que si no fuese por el temor de Dios, ella si no fuese por el verdadero temor de Dios, ¿cómo puede el pueblo judío seguir subsistiendo entre todos los pueblos? O sea, está bien, estaban esclavizados, es verdad, pero si no fuese porque Dios es fuerte, ya estarían desaparecidos, no esclavizados. Entonces, ¿por qué Dios dejó que esclavicen? ¿Por qué Dios dejó que destruyan el templo? Es un tema de Dios, no lo sé. Pero vos no le podés sacar adjetivos. Ni vos, Jeremías, ni vos, Daniel. Por eso lo llamaron a esta asamblea, la asamblea de los grandes hombres, la gran asamblea. Ahora bien, pregunta el Talmud, realmente, ¿cómo se atrevieron Jeremías y Daniel a descalificar a Dios? Porque están diciendo eso. Moshe dijo, el Dios grande, respetado y temido y fuerte. Y vienen Jeremías y Daniel, que no eran Moshe, eran grandes sabios, grandes tzadikim, pero no eran Moshe. Y ellos vienen y descalifican a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo a vos no te llamo temido. ¿Sabes qué, Dios? Yo a vos no te llamo poderoso. Porque si no, no dejarías todo eso. Ya explicamos por qué sí es temido y por qué sí es poderoso, según los hombres de la gran asamblea. Pero ¿cómo fue realmente que Jeremías y Daniel se atrevieron a descalificar a Dios?
Contesta el Talmud, Mitoch sheyodim beakadosh baruch hu, sheamitiu lefijach lo kisbubo. Dice, por cuanto que ellos saben, todo el mundo sabe, y ellos especialmente saben, que Dios ama la verdad, entonces no le mintieron, dijeron lo que ellos sentían. O sea, sabían que Dios no se iba a enojar con ellos, porque ellos dijeron lo que sentían. No es como una falta de respeto. Bueno, uno puede tomarlo como una falta de respeto, pero ellos dijeron lo que sentían. Y en ese momento sentían que no era lógico que el pueblo judío esté esclavizado, no era lógico que Jerusalén esté destruida. Entonces, bueno, esto un poquito para relacionarlo con lo que bueno, no para relacionarlo, es directamente lo que dice Nehemia, que Nehemia fue y reconstruyó la muralla de Jerusalén. Es sabido que siempre se dice que para esta época de las 3 semanas que hay entre el 17 de Tammuz y Tisha B'Av, que fue el momento que se destruyeron los templos, hay una costumbre de estudiar todas las leyes que tienen que ver con el templo. Por más que hoy no lo tengamos, pero eso es una manera como de tenerlo presente y es una manera de reconstruirlo. Entonces, también estudiar la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, podemos tomarlo como un granito de arena que hacemos ponemos para que se reconstruya Jerusalén. Y vamos a ver un poquito acá, a relacionarlo un poquito con la Parshá. La Parshá está de Balak, que es algo muy interesante. Bueno, ya estudiamos los otros días sobre Balak, que él contrató a Bilam para ir a maldecir al pueblo judío. Porque anoté mal el lugar. Bueno, cuenta, no lo encuentro ahora donde lo anoté, pero ¿dónde está en el Humash? Pero cuenta que cuando Balak lo fue a llamar a Bilam, le dijo, venía a maldecir al pueblo judío y yo te voy a llenar de oro, de plata, de honores, de un montón de cosas. Y cuenta la Torá que cuando llegó Bilam a encontrarse con Balak, un segundo. Dice que así, Baisbach Balak Bakar Batzón, dice que preparó una comida, un toro y unos corderos, y le mandó a Bilam y a todos los ministros, la comitiva que vino con Bilam. Y acá nos trae Rashi, que dice lo siguiente, que Balak, cuando recibió a Bilam, él le había prometido el oro y el moro. ¿Qué le dio? Le hizo un asado, eso fue todo lo que le hizo. O sea, le había prometido que lo iba a llenar de honores y le iba a dar oro y le iba a dar plata y un montón de cosas. Y lo único que hizo fue hacerle un asado. Y trae acá Rashi, justamente que el punto es que nos quiere enseñar la Torá la diferencia entre el comportamiento de un tzadik y un rasha, de un tzadik y un malvado. Dice que él prometió un montón de cosas y en realidad lo recibió de una manera muy, muy pobre, ¿sí? No lo recibió con los honores como él le había dicho. El Midrash dice lo siguiente, que los tzadikim dicen poco y hacen mucho. El tzadik promete poco, pero hace mucho. Sobre Abraham está escrito, cuando vinieron a visitar unos ángeles después de su Brit Milá, dijo, él no sabía que eran ángeles, y les dijo, quédense acá y voy a servirles un poco de pan. Y enseguida fue y le dijo a Sará que haga varios panes y que haga carne y les sirvió lengua con mostaza y como cuenta la Torá. O sea, les prometió poco y le dio mucho más de lo que prometió. Pero los malvados, dicen mucho, se la pasan hablando
y no hacen nada. Como dice sobre Balak, Kijabet Ajabet Hameod, Balak le dijo a Bilam, te voy a dar muchos honores, y cuando llegó, le mandó una vaca y un cordero. ¿Y cómo se lo mandó? Ni siquiera vivo, se lo mandó ya faenado para que lo coman. ¿Por qué traigo esta Rashi? ¿Por qué traigo esta explicación? Porque bueno, tenemos la promesa, si los tzadikim cumplen, obviamente Dios cumple más que los tzadikim, ¿no? O por lo menos como los tzadikim. Entonces tenemos la promesa que a través del estudio de las leyes del Beit HaMikdash, esto acelera la construcción del Beit HaMikdash. Empiezan estas 3 semanas, seguramente el que quiera va a poder buscar en los sitios de Chabad el estudio diario de las leyes del Beit HaMikdash, la construcción, cómo va a ser el tercer Beit HaMikdash, con todos los detalles. No hace falta que se lo aprendan de memoria, pero es interesante para saber cuál va a ser el trabajo del Beit HaMikdash. Y uno piensa que, bueno, es algo que igual lo va a hacer el Mashiach, igual cuando venga, está escrito que va a bajar el Beit HaMikdash construido del cielo, va a ser un Beit HaMikdash de fuego. Entonces, ¿cuál es la intención, cuál es la idea de estudiar todo esto? Pero lo que nos prometen los sabios, ¿sí? Lo que nos prometen los sabios es que a través del estudio las cosas se materializan. Del mismo modo que dijimos hace poquito, que cuando uno decide hacer algo y piensa hacer algo, para llegar de eso a la práctica, eso puede no llegar a darse nunca. Ahora bien, cuando uno ya verbaliza las cosas, y más si promete, y más si lo hace en público, ¿sí? Y se compromete a algo, eso seguramente tiene un impacto que hace que las cosas sucedan de una manera más inmediata, más rápido, ¿sí? Entonces, Hashem nos dice que desde el momento que estamos estudiando las leyes del Beit HaMikdash y estudiamos todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del Beit HaMikdash, esto acelera para que esto suceda. Bueno, y esperemos que así sea realmente, que estudiemos, que nos comprometamos con estudiar, especialmente en estas 3 semanas que empiezan el domingo, todo lo que podamos con respecto al Beit HaMikdash. Vamos a tratar de, en las charlas, ir contando cosas del Beit HaMikdash. ¿Sí? Vamos a meternos un poquito en eso también. Y bueno, a través de eso, que Dios cumpla con su palabra, igual que los tzadikim cumplen con su palabra, que Hashem cumpla con su palabra y que nos dé el Beit HaMikdash, pero antes que eso, que nos dé todo lo que necesitamos en salud, en parnasá, en no tener miedo, en poder salir de toda la situación que estamos viviendo. Y bueno, nada más, que sea todo para bendición y para refugiar para todo aquel que necesita. Y nada, eso es todo por hoy. Amén. Muchas gracias, Joel. Bueno, Abrazo grande. Gracias, Joel. Gracias.